Muy bien. Buenas tardes, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarlos y estar en contacto con todos ustedes, hermanos, hermanas en Cristo, amigas, amigos en Cristo que nos ven y radioescuchas en Radio La Siembra 96.9 FM en esta estación de radio y en el programa Sanidad para Todos que se transmite los jueves de 6 a 7 de la tarde. Sean todos bienvenidos y la bienvenida le damos esta tarde al invitado de honor que es el Señor Jesucristo. También esta tarde tenemos una invitada especial que es la hermana Alejandra Lerma, está aquí con nosotros y es un honor y un gusto tenerte aquí, una bendición muy grande, Ale, tenerte en el programa. Sabemos que el Señor va a usar estos testimonios, esta palabra, toda esta plática y la palabra de Dios que es viva y eficaz y más penetrante y cortante que toda espada de dos filos y sabemos que va a llegar a los corazones de todas las personas que lo necesitan en esta tarde. Amén. Así que vamos a empezar orando. Amén. Claro que sí. Amén. Así es. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde que tú estás aquí con nosotros. Es una cita divina, Padre. Tú ya tenías en tu agenda esta tarde, este tiempo, este espacio, Padre, porque los tiempos no son los tiempos de las personas humanas, del hombre, de la mujer, son los tiempos de Dios y es el kairos espiritual, el tiempo perfecto y en el lugar adecuado, en esta hora, en este tiempo, en este lugar y con las personas adecuadas. Señor, estamos alineados vertical y horizontalmente en el lugar y en el tiempo y con las personas indicadas. Y el primero y el principal eres tú, Señor Jesús, Jesucristo, Señor de los ejércitos, príncipe del ejército del Señor. Te damos la bienvenida para que tú seas el que hables, el que ministres, el que enseñes la palabra, el que aconsejes, liberes, sanes y hagas milagros y maravillas este día hoy, Padre, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Bendice a Ale, úsala grandemente y bendice a cada persona en sus hogares, en los automóviles, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Ahí en su lugar de trabajo, bendícelos. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bienvenida, Ale. Esta tarde vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre los endemoniados gadarenos. Yo creo que es un tema que a lo mejor muchas veces no nos gusta mucho tocar, pero es muy importante hacerlo y más ahorita en este tiempo. Así es. ¿Y qué pasaje vamos a ver? Con San Mateo 8, del 28 al 34. Amén. Ahí, por favor, si las que gustan seguir la palabra. Bueno, el título es Los endemoniados gadarenos. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Esto fue en tiempo de Jesús. Así es, ¿verdad? En tiempo de Jesús. Jesús iba caminando por ahí con sus discípulos, venían cruzando el río Jordán, venían de otras ciudades de predicar el evangelio. ¿Y qué pasó en esa tarde o esa a media mañana que Jesús y los discípulos llegaron a esa región de Gadarea, ¿verdad? De Gadarena, como
Por eso se le decía el Gadareno, por la región. Así es. Ese era el nombre de la región. Del pueblito, la región. Sí, de la región. ¿Y qué sucedió aquel día, Ale? Pues, bueno, lo podemos ver así. Viene Jesús en la barca, llega a la orilla. Yo creo que apenas se baja Jesús y ellos sienten esa presencia de Dios. Entonces, es algo que no pudieron soportar. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, los demonios vinieron al encuentro de él. Amén. Entonces, ellos vienen al encuentro e inmediatamente se exponen ante Jesús. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, eso vemos porque cómo podemos ver que el pecado se expone, sale a la luz, no puede ser escondido ante la presencia de Dios. Entonces, aquí podemos ver, bueno, ese punto de que ellos vinieron al encuentro con Jesús. O sea, Jesús todavía ni llegaba con ellos. Yo me imagino que Jesús apenas se baja de la barca. Y estaba entrando. Y ellos vienen corriendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Sí. Y le dicen, sácanos, pero mándanos con los cerdos. Y luego ya los cerdos salen al despeñadero. O sea. Sí, pero este hombre, o sea, no habló por él mismo. No, claro. No estaba en sus 5 sentidos, en todo su razonamiento, ¿verdad? Habló lo que había adentro porque estaba ese hombre descontrolado. Sí. ¿Verdad? Sí. Dice... Bueno, dice aquí. Ahí dice que eran dos, ¿verdad? Ajá, sí. De la región de Gadareno. Gadara, sí, de Gadareno. Y quisiéramos leer otro pasaje que es también, que habla en el Evangelio de Marcos, porque aquí dice que eran 2, y cuando llegó a la orilla de los Gadarenos, se manifestaron estos 2 endemoniados. Así es. Ellos andaban en los sepulcros con una conducta feroz, ¿verdad? Sí. Clamando y gritando, dando voces, semidesnudos, se herían, se golpeaban, sí, y serían, dice que con piedras, ¿verdad? Y les decían los endemoniados Gadarenos, pero no se llamaban Gadarenos, era de la tierra y de la región de Gad. Es como decir Linares, los linarenses. Los linarenses, o nuevoleoneses, ¿verdad? Entonces, aquí está Marcos 5, si lo quieres dar lectura. Ok. Del 5 es importante, es. Del 1 al 20. Del 1 al 20, sí, ok. Vamos a leerlo. Sí. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Sí. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, Sí. y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Así es, qué hermoso, Sí. qué hermoso el Señor. Y la cosa es que el Señor Jesús, pues, en un instante lo liberó, o sea, lo sanó. En un segundo. Y lo liberó, Así ¿verdad? es. De pensamientos, de lo que trae en el interior, muy, muy adentro, en el fondo. Y la cosa, como ahorita comentábamos, Ale, es de que el Señor Jesús no era de que no quisiera que Él lo siguiera, sino ahorita estábamos platicando de que cuando haya una persona afectada por Así cualquier opresión del enemigo, ya sea mental o un vicio, las drogas, las drogas es tremendo, la tomada, el alcoholismo, el tabaquismo, el alcoholismo o prostitución o malas amistades, lo que sea, malos compañerismo, violencia, todo, la maldad. Entonces, no nada más la persona es el afectado, ¿verdad? Es toda la familia, es todo toda el la entorno. familia. Yo creo que por años, todo el tiempo que estuvo afectado este endemoniado, o dice, en el Mateo dice que eran dos, y aquí, bueno, en Marcos dice que se menciona que era uno, pero ya sea que fueran uno o dos, de esta región de Gadara, pues las familias eran atormentadas junto con ellos, pensando, se mortificaba. Te imaginas su mamá, su padre, sus hermanos, tal vez tuvieron esposa, tal vez también unos hijos, o era joven, no sabemos la edad, pero siempre la familia sufre al ver un hijo, un hermano. Entonces no le afecta nada más a él o a ella, sino que toda la familia sufre, es afectada por esa persona que está padeciendo una cautividad, una opresión, de tal manera que dice aquí la Biblia que él lo encadenaban con grillos, pero era tan fuerte que él se soltaba. Sí, su furor y su furia, y gritaba y daba voces y se hería con piedras. Entonces hasta las cadenas se rompían. No podían con él, y seguramente era conocidísimo, famoso de ese problema que tenía esta persona, y allí en esa región. Sí, y cómo podemos ver aquí cómo la palabra va describiendo la situación de esta persona, a diferencia de cómo lo vemos en Mateo. Sí. En Mateo da como que una cosa así general, más general, sí. Pero aquí ya lo está dando más detalle, específico, más detalle. Y podemos ver cómo la condición, porque es una condición muy tremenda, no es cualquier cosa lo que estaba pasando a esta persona. Ahora también tenemos que ver que cuando Jesús le pregunta, eso es algo muy importante, porque cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Obviamente Jesús sabía su nombre. Sabía Jesús cuántos estaban dentro de él. Pero no le hablaba a él. No, le hablaba a la legión, a lo que había dentro. Ajá, lo que había dentro. Lo que lo estaba cautivando, lo que lo estaba dominando y controlando. Así es. ¿Verdad? Que no era él. Sí, entonces. Nuestra lucha a veces no es con las personas, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, cosas que no se ven con los ojos físicos, pero sí con los ojos del espíritu, de la fe y del conocimiento. El mismo espíritu de Dios. Siente, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjate que, y aparte, no nada más la familia era afectada. Cuando hay cosas y suceden así, cosas muy fuertes y muy tristes, la colonia, las amistades, aquí toda la región de Gadara era afectada
por estos endemoniados que habitaban en los sepulcros. Tal vez muchos les tenían miedo, no querían ni acercarse allí a donde andaban, en esa región, específicamente en esos lugares donde andaba. Dice ahí que por los sepulcros y aventaba piedras. Yo creo que no dormía, este hombre, yo creo que el mismo espíritu inmundo no lo dejaba tener ni un paz, segundo tranquilo. No lo dejaba. Siempre tal vez ni comer, pues, ni comía, no sabemos, pero pues su nombre era, le preguntó Jesús, su nombre y era Legión. Porque eran muchos. O sea, como un ejército, como un grupo, pero no un grupo pequeño, contado, sino que eran, yo creo que hasta miles. Porque dice que, pues que era Legión, porque dice, me llamo Legión porque somos muchos, la sangre de Cristo. Aquí hay una cosa muy importante. Dice que cuando ya el Señor Jesús ya lo liberta de esa condición, dice que lo vieron vestido. Entonces, se cambió, ¿verdad? Lo vieron vestido, entonces no sabemos si a lo mejor andaba nada más así, medio vestido por la misma condición de su trastornado, desubicado, todo lo que conlleva todo eso. Yo creo que se fue a bañar rápido, no sé, tal vez ahí se cambió, le prestaron alguna ropa. Tal vez andaba desnudo, pero dice, los demonios le hablaron a Jesús y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Lo reconocieron. Totalmente. Que no era el hijo de José ni de María, de una familia de Nazaret, del pueblo de Judá, de Belén, pero era un hijo de Dios Altísimo, ¿verdad? Que tenía todo el poder y potestad sobre ellos, ¿verdad? Entonces le suplicaron que, dijo, si nos echas, pues permítenos ir allá a ese lugar donde está un hato, yo creo que un corral o un lugar donde estaban como criadero de cerdos y eran como 2,000 cerdos, es muchísimo. Pues yo creo que uno para cada Yo creo que uno para cada uno o 5 para cada uno, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante que queremos mencionar, fíjate que en esa región de Gadara se dedicaban mucho a la ganadería. Así es. A la ganadería y de muchos animales y también muchos cerdos. Y quiero ahí mencionar, fíjate, cómo los cerdos era un animal como que abominable, inmundo y abominable para los judíos. Y sigue siendo hasta la fecha. No pueden comer de esa carne de cerdos, por lo tanto, ni criarlos, ni criarlos, o sea, no perder el tiempo en lo que ellos no van a utilizar, lo que no les interesa. Entonces, porque no le dan el valor. Pero, ¿cómo había tantos cerdos ahí? Fíjate, como que totalmente no gobernaba el Espíritu de Dios ahí en esa región. No gobernaba, estaban muy, muy mezclados, se mezclaron con los habitantes que había ahí en la historia. Que no tenían temor de Dios. Sí, y yo quisiera comentar ahí un poquito acerca de la historia de esa región de Gadara, esa región, y nos vamos a la historia de las tribus, ¿verdad? De los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Lea, era Lea, ¿verdad? Era Dina. Una de las esposas era Lea, y la otra era Raquel, pero su hija que tuvo con Lea, una de las hijas fue Dina, pero aquí lo importante es que tuvo 12 hijos varones. Eran 6 de su esposa Lea, 2 de su esposa Raquel, 2 de la sierva de Lea,
y 2 de la sierva de Raquel, o sea, sus personas 12 que le ayudaban. Entonces, 12 hijos. Los hijos de Lea eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, de Lea. Los hijos de su otra esposa Raquel eran José y Benjamín, 2 más. Y los hijos de Bila, que era la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y 2 hijos de Silpa, la sierva de Lea, la esposa Lea, fue Gad y Aser. Entonces Gad fue uno de los hijos, fue el séptimo hijo de Jacob. Dios le dio un lugar a él, y por lo tanto a esos 12 hijos les dio una herencia. Una herencia. Y entonces, pues en la historia, al salir el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Dios usó a una persona, Moisés, como libertador para sacar al pueblo de la esclavitud del faraón y de todos los egipcios, y caminaron 40 años por el desierto, y ya llegando a la tribu, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Para pasar el mar, pues pasaron. Esa generación realmente fueron incrédulos, pero pasaron Caleb y Josué, ¿verdad? Y los chiquitos, los niños, los jovencitos, otra generación, la otra generación antigua, incrédulos, pues que fueron los que perecieron en el desierto. Prometida. Sí, pero ¿y quién los lideró después de la muerte de Moisés? Josué. Entonces Josué los lideró y pasaron, y ya llegando a la tierra de Canaán, pues era muy grande el territorio que Dios les prometió, muy grande la tierra, pero Dios le dijo a Josué por medio de Moisés que iba a repartir las tierras a las 12 tribus. Nada más había una tribu, la tribu de Leví, que eran pues el sacerdocio y los que ministraban en el tabernáculo, que ellos no iban a tener una tierra específica, que ellos iban a servir en el tabernáculo de Dios. Porque eran sacerdotes y levitas. Desde ahí sale la palabra levitas, por la tribu de Leví. La tribu de Leví. Entonces ellos no iban a tener una herencia de territorio, pero sí en cuanto a una herencia espiritual, y una herencia de un oficio delante del tabernáculo de Dios. Entonces, pues allí de este hijo de Jacob, Gad, viene ese territorio, ese territorio de Gadarenos, por Gad. Pero en Josué 13, del 24 al 28, ahí lo pueden buscar o anotarlo en su casa, donde estén por ahí los que tienen la Biblia. Josué 13, del 24 al 28, es la herencia de las tierras de Gad, a ese hijo, las familias que descienden de la tribu de Gad. Dice, dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón. Había ahí de los amonitas, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle de Bet Aram, los arameos, o sea, Bet quiere decir los hijos de Aram, la descendencia de Aram, y Bet Nimra, de los descendientes de Nimrod. Sucot era un lugar muy bonito, Sucot, porque ahí en Sucot fue donde Jacob soñó. ¿Te acuerdas cuando se recostó sobre las piedras y soñó la escalera de los ángeles, verdad? Sí. Y tuvo un encuentro con Dios, con los ángeles, y Zafán y resto del reino de Seón, rey de Esbón, y el Jordán. Entonces ahí estaban situados en el Jordán, una muy buena tierra, buena tierra, y su límite
hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Nada más que acuérdate lo que había dicho Dios a Moisés y les dio instrucciones que tenían que quitar de ahí a los enemigos. Habían tribus ahí, familias de otras creencias que no eran creyentes de Dios, tenían altares y ídolos, entonces tenían otras costumbres que no conocían a Dios, pero entonces pues ahí mezclados y la cosa es que Gad vio muy bonito el territorio, era muy grande el territorio únicamente para las familias de Gad. Pero ¿verdad? Pues ahí entraron. Hermoso, pues te imaginas cerca el Jordán y Decápolis estaba por acá, muy grande los territorios, ¿verdad? Aquí está el mapa, pero tan bonito que vio y dijo, no, pues aunque hay enemigos aquí, poco a poco los amorreos y amonitas y esos de arameos y los de Nimrod y algunas familias, y dijo, pues aquí mejor nos quedamos. Y los demás dijo, pues vamos a cruzar el Jordán, vamos a seguir más allá. Dijo, no, aquí nos quedamos porque pues está muy, muy bonito el territorio y estamos cómodos porque nosotros traemos mucho ganado. Entonces aquí nos vamos a quedar. Y así ellos, yo creo que pidieron esas tierras y no caminaron más allá hacia su destino profético. Se quedaron allí. Se mezclaron con las costumbres de otras tribus, de otras familias extranjeras y se fueron contaminando, no llegaron al propósito perfecto de Dios, que tenía más para allá. Sí costaba más caminar, tal vez entre espinos, entre cerros, entre otros ríos o otros mares, cruzar, pero llegar a tu destino profético es algo hermoso, mucho más hermoso. A lo mejor estamos en un lugar cómodo ahorita, muy cómodo, y dices, no, aquí me quedo, nos conformamos. No, aquí, pero Dios tiene un llamado para ti, prepárate, sé fuerte y valiente, esforzado. No, aquí estamos bien, ya camínenle ustedes, síganle ustedes, aquí ya nos quedamos. Y pues no llegaron y tal vez los demás pasaron a otro nivel espiritual y en cuanto a su nivel de prosperidad y de relacionarse de toda la herencia que Dios tenía en lo espiritual y en lo terrenal, pero esa tribu de Gad se quedó allí, se quedó y se vino realmente. Perdió su objetivo, su llamado, y se quedó apacentando solamente criadero de vacas y de los animales, tal vez ovejas. Ya no pudieron avanzar. Pero también se mezclaron con los cerditos. ¿Y cómo estaría ahí también la región? Contaminada. Pues el ambiente. De la tierra, ¿verdad? Contaminado de maldiciones, como tú también decías, pues alcanzó a este hombre en ese tiempo. No dice su nombre, pero sí dice el nombre de la región y dice el nombre de la descendencia de Gad. Así es. De gadarenos, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo Dios lo sacó? Si se dan cuenta, cuando él quiere venir con Jesús para seguirlo, Jesús le dice, no, vete a tu casa, vete a tu familia, cuéntales las maravillas que ha hecho Dios contigo. Pero si se dan cuenta, la palabra de Dios es tan maravillosa y como Dios tiene un plan, como usted lo decía, Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Hermoso. Y que en nuestra mente nosotros nunca lo vamos a dimensionar. Sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, más adelante dice que este hombre en esa condición, cuando ya vino a ser liberado de todo eso por medio de Cristo,
va y anuncia a Decápolis. A Decápolis. Entonces, ¿qué es Decápolis? Son 10 ciudades. 10 ciudades. Es una región al sur de Gadara, grande. Amén. Muy grande porque son 10 ciudades. 10 ciudades. Entonces, se dan cuenta que cómo el Señor utiliza a lo más vil. Siempre lo dice la palabra, el Señor usa a lo más vil y lo más menospreciado para él. El plan y el propósito de este hombre no era nada más que cuando se convirtiera a predicar en Gadara, sí, sino que le multiplicó 10 veces. Sí. O sea, estás hablando de que en 10 ciudades, o sea, este hombre se convirtió en un evangelista. Estás hablando de 10 ciudades. Sí. En cada ciudad, ¿cuánta gente no había? Como evangelista y hasta apóstol. Ahora, yo creo que en esas... Porque apóstol es un enviado. Así dijo, es. Ve y cuéntales las lo que Dios hizo contigo. Entonces, yo creo que esas personas, a lo mejor en esa ciudad, varias personas lo conocieron su antecedente espiritual. Entonces, al verlo, pues claro que van a creer. Y muchas veces así pasa. Muchas veces tenemos un encuentro con Jesús por medio del testimonio de otra persona, de que tú sabes, oye, pues esta persona era así, pero mira cómo el Señor lo transformó. Sí. Y viene ese avivamiento. Amén. Entonces ya viene esa conversión. Viene esa conversión. Hay personas que solamente con la palabra les llega al corazón, penetra, como dice la palabra, la misma palabra penetra en su corazón, en sus tuétanos, en todo su ser. En el interior. Y son transformados. Pero también a veces por el testimonio. Amén. Por eso es hermoso dar testimonios de la sanidad. Ahorita les platico un testimonio también que me mandó ahorita un audio de Panamá. Amén. La tía de Diego, nuestro yerno. Un testimonio de sanidad de lo que Dios está haciendo. Hoy mismo me lo mandó la tía Rosalís Osorio. Entonces el Señor está escuchando las oraciones, el Señor está haciendo milagros, no importa dónde estés. Así es. En qué situación estés, lo que estés pasando, en qué ciudad, en qué país, en qué región, seas hombre, seas mujer, no importa la edad o la condición física, social, Dios escucha y sabe tu necesidad. Amén. ¿Verdad? Sí. Y entonces el Señor, Dios dice en Juan, dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, habla de Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y vino primero a la casa de Israel. Amén. ¿Verdad? A las familias de las 12 tribus, porque se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob y a su descendencia, muchas generaciones de descendencia hasta llegar a Jesús. Y Jesús provenía de la tribu de Judá, y de la descendencia de David, ¿verdad? Tan hermoso. Pero Jesús vino y se acordó de esa tribu también. Dijo, voy a ir a visitarlos a los de la tribu de Gad. Voy a ir, me imagino que como en los tiempos del rey Saúl y el rey David, había una región también olvidada, que ahí habitaban gente rechazada, menospreciada, menoscabada, pobre, olvidada, tal vez con discapacitados. La región era Lodebar. Y ahí se encontraba tirado y olvidado, rechazado y en el olvido, pobre y en la ruina, un nieto del rey Saúl. Allá en Israel, sí, pero en nuestras regiones también, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en las familias, también hay lugares o familias o casas de personas olvidadas que están sufriendo en la calle, en el olvido, en la ruina, en la enfermedad, en la soledad, en la derrota, ¿verdad? Pero Jesús se acordó de la descendencia de Gad y dijo, esta gente
están muy lejos de la palabra y de las promesas, pero se acordó que ellos también entraban en el pacto y que Jesús venía a hacer un pacto mayor por su sangre derramada, un pacto nuevo. Entonces se acordó y visitó la región de Gad, de la tribu, y se encontró con esos endemoniados, pero yo sé, o sea, fueron liberados, aquí dice la palabra de Dios, y sus vidas no fueron las mismas. ¿Y cómo podemos ver cómo en este tiempo el Señor está haciendo lo mismo? Amén. El Señor Jesús no ha cambiado. No. Dios Padre no ha cambiado. Amén. Amén. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Sí. Dios quiere que las cosas no sean igual como han sido. Quiere que sea diferente. Quiere que pasemos al otro lado. Quiere que subamos un escalón más. A un lugar de bendición. Amén. De salvación. De salvación. De refugio. Amén. De fe, de fuerza, de fortaleza. Amén. Fíjate, aquí en el diccionario bíblico ilustrado, que tengo, Holman, dice Gad, de la tribu de Gad, dice nombre de persona que significa buena fortuna. Buena fortuna, ¿verdad? No es buena suerte, pero fortuna es como prosperidad, como bienestar, ¿verdad? El séptimo hijo de Jacob, progenitor de la tribu de Gad, donde salió el Gadareno, ¿verdad? Los Gadarenos. Su madre fue Silpa, esclava de Lea, al final del periodo peregrinaje en el desierto, ¿verdad? Argumentaron que poseían grandes cantidades de ganado y que ahí estaban bien en ese territorio del Jordán, particularmente apropiado para su cría, ¿verdad? Ese territorio llegó a conocerse como Gad, ¿verdad? Y entonces pues estaba ahí cerca ocupaban la tierra al noreste del Mar Muerto, ¿verdad? Y pues al norte de Decápolis y en la frontera del río Jordán, ¿verdad? Entonces, pues de ahí hay mucha historia, pero Gadara es el nombre geográfico que significa tierra de los gadarenos, ¿verdad? Gadareno es un habitante de Gádara. O sea, gadareno no quiere decir endemoniado. No. Gadareno era un habitante de esa región de Gádara. De Gadara, de la descendencia de la tribu de Gad, una de las ciudades de Decápolis. Una de las ciudades de Decápolis. O sea, pertenecía a esas 10 ciudades entonces. Sí. ¿Estaban alrededor? Sí. Entonces, sobre la curación del Gadareno, todo está registrado en la historia, en la Biblia y en la historia del pueblo de Israel. Está registrado y pues no había ahí rabinos o sacerdotes, no hubo quien liberara a esos gadarenos. Por eso tal vez tenía años, solamente Jesús llegó con ese porque ministerio, ya tenía un plan y un propósito de sanidad, de milagros, de liberación. Amén. Y cuando caminaba por las calles, Jesús anduvo en Capernaum, en Nazaret, pues en Jerusalén, en Samaria, que también había ahí un detalle. Sí, mucho, hasta allá llegó con la mujer samaritana y les predicó en Betsaida, en Beersheba, en muchas ciudades hermosas, y hizo milagros, sanidades, y también liberó a mujeres, a varias mujeres, como María Magdalena. María Magdalena, pues, que vienen recibiendo, se heredan cosas de maldad, de las tinieblas, espíritu familiar y espíritus de herencia. De herencia ya de varias generaciones atrás. Entonces, ¿qué tan importante es el poder y el conocer a Cristo para poder ser libertados, cortar y cancelar todo eso? Sí. Por eso Jesús es el único. Amén. No había sacerdotes. En el nombre de Jesús. No había rabinos. ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no los habían liberado?
A lo mejor sí había, pero no tenían tenían la facultad, la autoridad. O esa empatía, por así decirlo. No tenían la tenían. La unción, la autoridad. Dicen los evangelios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Verdad? Tenía que ser Jesús. Así es. Pero la cosa es que tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Amén. Y rendirla. Todas esas personas que son liberados de adentro hacia afuera, son sanados. Amén. Hay que llenar nuestra casa, nuestro interior del Espíritu de Dios. Amén. Hay una parte en la Biblia, en Jeremías 33:6, que me gustaría compartírselos. Amén. Y dice la palabra, y yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Entonces, esa palabra a mí me trae un creer tremendo. ¿Por qué? Porque primeramente la hemos vivido. El Señor trae esa sanidad, trae esa medicina a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestros huesos, a nuestro espíritu. A nuestra mente. Y trae la verdad. ¿Qué quiere decir? Trae esa revelación. La palabra de Amén. Dios. Renueva nuestra mente, como lo decía Pablo, lo dice Pablo. Amén. Amén. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que conocer esa verdad. Sí. ¿Para qué? Para que venga esa paz, ese shalom, ese bienestar, esa bendición. Sí, porque shalom no nada más es paz, es bendición, prosperidad, bienestar, todo, bendición, salud, favor, amor, gracia, amén. Plenitud, ¿verdad? Ese es el shalom de Dios. Amén. Y pues la cosa es de que él confesó, el gadareno dijo, pues somos muchos. O sea que no sé en realidad de qué estaría endemoniado, tal vez de violencia, tal vez de enfermedad mental, de violencia, de maldiciones, pero los enemigos, el demonio no viene solo. No, viene acompañado y no de 2, a veces de 3, de 4, de 5, aquí tenía 1000. Entonces, por eso el Señor nos libre y siempre estemos, que el Señor examine nuestro corazón y lo limpie Amén. Y sea lleno del Espíritu de Dios y de la palabra, de las bendiciones de Dios. Entonces, para echar fuera. Así es. Porque eso, por ejemplo, realmente cuando hemos estudiado acerca, ¿verdad?, de la liberación, de la sanidad, nos trajeron el cafecito, muchachas, acérquenlo para acá el cafecito, aquí nos trajeron un cafecito. Bueno, pues por ejemplo, los espíritus más difíciles para liberar y expulsar, o sea que no es a la primera. Hija, por favor, nomás el puro cafecito. Es todo lo relacionado con la sexualidad, el cafecito, con la sexualidad y con la brujería. Todo necesita liberación. La violencia, la maledicencia, el robo, todo, el control, mentiras, muchas cosas, pero lo más que se quieren arraigar los demonios y que se quieren arraigar en una persona y en los descendientes, en la familia, todo de lascivia, lujuria, adulterio, fornicación, promiscuidad sexual, pornografía, prostitución, todo eso es muy fuerte. Esa es una rama que no van solos, siempre van acompañados por sus familiares. Y los otros, pues, es brujerías, hechicerías, ocultismo, espiritismo, santería, cartas y demás. Todas esas cosas. Entonces, el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, les dijo, pues, los exhortó porque no podían. Los discípulos andaban orando y tratando de liberar a algunas personas, pero no pudieron, pero le dijo, este género, o sea, este tipo de dificultad de demonio
pues de problemas, Sí. ¿verdad? De demonios. No sale. No sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces el Señor nos fortalezca. Amén. Para y el Señor nos ha dado usar esas armas, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esas armas. Esas armas son poderosas. Sí, para la destrucción de fortalezas. Hay un salmo que a mí me encanta, no tengo el número, perdón, pero me encanta y yo lo repito mucho. Es el que dice, crea en mí, oh Dios, Salmo 51, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces, aunque nosotros conocemos la palabra, hablamos la palabra, estamos dentro de la congregación, oramos y todo. Hay cosas arraigadas, hay cositas profundas, que no están en nuestro consciente, pero están en el inconsciente. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que las traiga del inconsciente al consciente. Y salen a luz. Para que salgan, para poder nosotros orar con el nombre específico. Confesarlo. Que lo tenemos, que lo heredamos, se heredó de los papás, abuelos o bisabuelos, o también nosotros se abrió alguna puerta, ¿verdad? Que dio cabida y autoridad legal a eso. Así es, al enemigo o a ese espíritu. Entonces hay que confesar. Así es. Hay que confesarlo. Ante el Señor. Y pedirle perdón. Ante nosotros mismos y ante el Señor. Así es. Reconocerlo y confesarlo y pedir ayuda al Señor. Eso es algo muy importante. Porque si no viene el enemigo a estarnos acusando. Sí, así es. Entonces es bien importante ser llenos como David, que confesó su pecado, su transgresión y fue liberado, ¿verdad? Fue liberado y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Fíjese, y no nada más el enemigo viene y ataca nada más, no viene y ataca nada más con la mente, con la homosexualidad, con lo sexual o con las mentiras, sino que saben también con qué. Y tenemos que tener ese discernimiento, porque también el enemigo ataca con las enfermedades. Sí, fuerte está atacando. Por eso dice, hay un espíritu de enfermedad, o sea, sí hay espíritus de enfermedad y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga la revelación para orar y hablarle. Con la autoridad de Cristo Jesús para que salga con la oración, y se vaya y ya no vuelva más. Las armas que estuvimos viendo, armas importantes del cristiano, del que milita la carrera del Señor, la oración, la palabra de Dios, orar con la palabra, ¿verdad? Con la oración, con la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la alabanza, el ayuno y las lenguas, también el orar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, les estaba platicando, ayer estuvimos aquí en una reunión con nuestras hijas y con los jóvenes y estábamos platicando, siempre platicamos del Señor, ¿verdad? Porque qué bonito. Pues no hay otro tema de todos, conversación. ¿verdad? De platicar de todo, del Señor. Y estamos platicando de las armas, del escudo de la fe y de todo. Y estábamos platicando que pues eso también, que hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Y les digo, pues a las hermanas intercesoras, ¿verdad? Del grupo que tenemos de hermanas intercesoras, es bien fácil todas ponernos de acuerdo. Sí, estamos orando y vamos, esta petición, vamos a orar y esta petición y fuerte y de todo, pero a veces es difícil en el grupo y las señoras y yo creo que en todos los grupos es más difícil a veces pedir el ayuno, porque siempre, y a veces las mamás y las señoras salimos, es que me falta energía y es que le tengo que dar de comer a los niños. Y luego como, si le doy de comer a mi esposo y hago la comida y compro el mandado y estoy aquí en la cocina. Es difícil, pero vale la pena obedecer y sí debemos de practicar el ayuno. Sí, tenemos que, es necesario llevarlo y fortalecernos. La verdad que es una gran bendición
cuando estás en el ayuno y más bendición cuando sales. Sí. El Señor te empieza a dar, te empieza a revelar, te empieza a llevar a cosas inimaginables. Entonces, es bien bonito. Miren, algo bien importante, ahorita que estamos hablando precisamente de la liberación. El Señor nos ha dado la autoridad, amén, por el nombre de Él, amén, primeramente. Pero hay una cosa, que si nosotros no aprendemos a sujetar nuestro propio cuerpo, ¿cómo vamos a liberar? A ordenar, a tener esa autoridad. Primeramente tenemos que tener esa autoridad y dominio propio en nosotros, ¿verdad? Esa disciplina. Esa disciplina. Someternos a Dios. Amén. Por eso dice en Santiago, someteos pues a Dios. A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá. Entonces, en ese sometimiento, pues va todo el paquetito. Sí, va la victoria. O sea, pero es una disciplina. De oración, de ayuno, de estar intercediendo. O sea, sométete a Dios. ¿Qué nos pide Dios? Ora, ayuna, permanece, alaba, haz la voluntad, obedece, lee la Biblia. Todo eso, entonces, es una gran bendición y es una victoria que podemos celebrar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, amén, porque el Señor es el que lo hace, amén, y eso lo tenemos que tener bien claro. El Señor es el que lo hace, amén. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos, nada más. Pero Él nos ha dado esa autoridad. Autoridad en nombre de Jesús. Sí, y esa autoridad no la podemos, no podemos jugar, no podemos traerla nada más, así nada más, tomarlo a la ligera, no podemos. Es algo muy sagrado, delicado. Es algo muy, muy importante. Y cuando el Señor nos da esa autoridad, pastora, tenemos que ir metiéndonos más con el Señor, tener esa obediencia, tener esa relación con Él, amén, y hacer su voluntad, muy importante. Otra de las armas es la unidad. Amén. Es la unidad del cuerpo de Cristo. No andar solos, no militar. Militamos sin la preparación en la comunión con el Señor. Amén. Es íntima y en el lugar secreto es individual. Pero como familia y en el cuerpo de Cristo, fortalecernos, amén, unir, alabar cuando está programado el culto, ¿verdad? Ahorita pues se ha restringido mucho por este tiempo de pandemia, pero cuando se está abierto y la oportunidad del culto, por ejemplo, de los miércoles, de los domingos, cuando se llama y la convocatoria, únete, la unidad, la comunión, la coinonía. Amén. Con el cuerpo de Cristo, con el Señor. Amén. No habrá flecha ni combate que te pueda derribar. Porque acuérdense, no hay arma que uno echa fuera 1000, y dos a 10,000, 3, 4, 5, imagínense. A miles. Miles y millares y millares. Entonces, bien importante tener esa unidad en la oración, en la intercesión, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, como lo hemos estado viendo. Sí. Y qué padre que podemos tener esa bendición de poder estar orando, de poder estar intercediendo unos por otros. Amén. Porque es a lo que nos ha llevado el Señor. Así es. Amén. Y pues tenemos una lista, hemos estado orando en la cadena de oración, de intercesión, nos mandan algunas peticiones de oración. Elena Guerra, oración por ella y su familia. Amén. Por Noelia Medrano, oración por ella y su familia. Amén. Okay. Y también dice Brenda Chaibi, Blanca Rosales, Verónica Sopicerna, Enedelia Carranza, Anabel Constante Sopicerna, Angélica Medrano, Elena Guerra, Noelia Medrano, Rosalinda Elizondo. Padre, tú conoces todas esas peticiones que ahorita vamos a estar orando. Amén. Hay una petición también de pastores
¿verdad? Del reino de Dios. Amén. El pastor, el hermano Víctor García. Y la hermana, ¿verdad? Su esposa Betty, el hermano, pues primero de COVID, ¿verdad? En su casa, han estado luchando ya varias semanas. Y después creo que la semana pasada sí lo internaron en el hospital, la clínica, y estaban decidiendo algunas cosas hoy, pero creemos y sabemos que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos. Él es poderoso, es grande y misericordioso, y Él obra sanidades. Estuvimos orando hoy en la mañana. Amén. Que el Señor despierte los dones, que active los dones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de sanidad, de milagros, de liberación, amén, de sanidad, de discernimiento, de autoridad, de fe, de dar, de lengua, de intercesión, Padre, del amor, de la fe, de ser dadivoso. Ese es un don también, y todos los dones espirituales, de discernimiento, en el cuerpo de Cristo, de espíritu, de ciencia, de don, de ciencia, de todo, y ser sensibles al espíritu, a la voz, y ser obedientes, como Samuel, el niño profeta, ¿verdad? Entonces, pues este es el tiempo, Ali, para orar por estas peticiones. Okay. Karen Alexa Calderón Pérez pide oración por su familia. Alejandra Serna, oración por su familia también. Ok. ¿Las tienes ahí? Sí, todas. Sí. Y también la de Elena Guerra, sí, ¿verdad? Elena Guerra, por ella y por su familia. Sí, Noelia Medrano. Así es. Por el pastor Víctor. El pastor Víctor. Víctor García. También del pastor, nos piden también el pastor Sergio Coronado. También. Maricela Esparza, oración por el bebito de mi sobrina. Dios nuestro Señor lo libre de toda enfermedad. Sí. Amén. Es estudio. De Maricela Esparza. Maricela Esparza. Ella fue esposa de mi papá. Sí, después de que murió mi mamá. Ok. Tuvieron varios años hasta que papá falleció también. Fue llamado a la presencia de Dios. Y un saludo para Maricela. Dios la bendiga. Hasta García. Dios te bendiga. Bendiciones para tu mamá, para tu sobrina y su bebito o bebita. Dice... Bebé. Que acaba de nacer, bebito. Pero tiene petición especial de bebé. Nada más dice enfermedad, salud, hermoso estudio. O sea, hermosa la palabra, vaya. Nada más dice que bebé. Oremos. Sí. Lo libre de toda enfermedad. Amén. En el nombre de Jesús. Empezamos a orar por esas peticiones. Claro que sí. En el nombre de Jesús. Sí. Oramos, Padre, en esta hora, Señor. Primeramente oramos, Señor, por Elena Guerra, Señor. Usted conoce, Padre bendito y santo, la necesidad de ella, Señor, de su familia, Padre. Y en esta hora, Señor, mandamos la palabra, Señor, enviada a través de su Espíritu Santo, Señor, para que obre en la vida de ella y para que obre en su familia, Señor Santo. Asimismo, también, Señor Santo, oramos por Noelia Medrano Heredia, Señor, por su familia, Padre bendito y santo. Amén. Tome el control, Señor, de cada situación. Tome el control de ella, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Santo, oramos, Señor, por el pastor Víctor García, Señor Santo, tome el control, mi Rey. Mandamos la palabra de sanidad, mi Rey, hasta donde él está, Señor Santo. Usted lo conoce, Padre bendito, es un siervo suyo. Igualmente a su esposa Betty, Señor, denle la sabiduría, la fortaleza, Señor, la estrategia, Señor, de cómo orar, Padre bendito, por sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, llénela más de su presencia, igualmente a él, Señor, restablezca sus pulmones, Señor Santo, en el nombre de Jesús, le hablamos a esos pulmones, Señor, que se restablezcan ahora en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Santo, ninguna arma forjada contra ellos prosperará, Señor Santo. En el nombre de Jesús, oramos también por Maricela Esparza, Señor, por ese bebito de su sobrina, Señor Santo. En el nombre de Jesús, sea libre de toda enfermedad, Señor Santo. En el nombre de Jesús, Señor, porque del reino de los cielos son los niños, Señor Santo. Usted lo ha creado perfecto, Señor. Y declaramos sanidad completa en ese bebé, Señor Santo, para que cumpla el plan y el propósito que usted tiene en ese niño, en ese bebé, Señor, que se ha cumplido el plan y el propósito en su vida, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Oramos por cada familia de Alejandra Serna, Señor. Amén. Su familia, por ella, Señor. Sí, Padre Declaramos, celestial. Señor, que su familia es bendita en el nombre Amén. poderoso de Cristo Jesús. Y por cada petición, Señor, de aquí, que están pidiendo, Señor, algunas peticiones que a lo mejor no se han puesto, Señor, pero oramos y declaramos sanidad. Así es, Y Padre. declaramos perfecto Padre, control en cada familia de Linares, en cada familia de cualquier Así es, parte que nos Señor. estén viendo, que nos estén escuchando. Oramos por cada familia, libre de toda enfermedad, de toda situación, Señor, que no venga de usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Padre, Amén. Y en el nombre de Bendiciones, Yeshua Señor. de Gracias. Nazaret, llegamos y hablamos, intercedemos, Amén. Padre, por todos los hijos, Así es, jóvenes Señor. Sí, de las Padre. familias de Linares, Sí, Señor, mi y rey. del Señor, cuerpo de esos Cristo, Castillo del Rey adolescentes, Linares, esos Señor. muchachos, Y esos todos los que niños. nos escuchan, todos Sí. los que están batallando con sus hijos, Así es, que han Señor entrado en Santo. vicios Quita tu espíritu de alcohol, rebeldía, de Señor. rebeldía, Todo espíritu de drogadicción. de drogadicción Sí, y Señor, de todo espíritu tabaquismo, apático, Señor, en de el nombre fumar, de Jesús, de Señor. Sí, pornografía, Padre bendito de y fornicación, santo. adulterio, Sí, Señor todo Santo. vicio, En el nombre de malas Jesús, amistades, Señor Santo, de es desvelos. podrido, En Señor. el nombre de En Yeshua el se nombre de pudre Jesús, por causa de se la pudre por unción. la unción En y el el nombre de poder del Yeshua Espíritu hablamos a Santo, esos hijos Señor. En que el nombre salgan de su poderoso de cautiverio, Jesús. que salgan, Sí, sean Señor libres Santo. Libres de toda de toda desobediencia cautividad, y de libres de toda mala influencia, todas celdas, de todas Señor malas Santo, amistades malas y amistades, mi Rey Santo. y de toda En el nombre de cautividad, de Jesús, todo lazo Señor de Santo. cazador, de Líbrelos cadenas, de todo de mal, grilletes Señor. que En los el nombre tienen poderoso de manipulados, Así es, controlados Padre. y cautivados. Sean Amén, libres mi Rey. en el nombre Sí, de Yeshua, Señor salgan a la luz, Así al reino sea, mi Rey. del amado En Hijo el de nombre de Dios. Jesús. Y tu palabra Sí, dice, Señor, que tú harás volver el corazón de los Amén. hijos hacia los padres y Amén. de los Amén, padres Señor. hacia los hijos. Sí, Padre Sean bendito. libres Creemos en esa sus promesa, mentes, en sus esa palabra, pensamientos. Señor Santo. Toda Se hace realidad, Señor, en la vida muchacha, de ellos, Señor jóvenes, Santo, en el nombre de mujer, Jesús. hombre, adolescentes, Sí, Señor. niños que Amén. acaban de perder a sus padres Sí, o Señor a cónyuges Santo. o, Sí, o mi a Rey. familiares, en Sí, sus Señor Santo, familias, miembros de su fortalézcalos, familia. cúbrelos, Señor, Padre, con su toda sangre tristeza y preciosa. depresión Sí, Señor desatada Santo, sale denle fuera en el nombre de consuelo, Jesús. Señor. Toda Denle tristeza, consuelo a toda su alma, depresión, Señor, un todo consuelo decaimiento, espiritual, Señor toda Santo. desesperanza Sí, Señor que bendito. han sido atados Así es, y Señor encerrados Santo, ahí en el en nombre la de oscuridad, en Jesús. las tinieblas, en la Sí, tristeza, Padre en el bendito. olvido, en la soledad, Sí, Señor en el Santo. rechazo, en la Tenga amargura, en la misericordia, mi tristeza. Rey. Sácalos, Padre Yeshua, Misericordia, sácalos Señor. de ese lugar del abismo, Misericordia, sácalos, Padre Padre, bendito, a la Señor presencia, al reino de tu Santo. amado Hijo, a la Así luz sea, admirable, que sean Sí, llenos de Señor. gozo, Sí, que su Padre lamento Santo. se ha cambiado en Sí, alegría, Padre en gozo, bendito y santo, porque su usted lo puede luto, hacer, mi Rey tristeza se ha Santo. cambiado en gloria, Sí, Padre en bendito. gloria, Sí, Señor, que en ellos bendición puedan del Señor. testificar, mi Rey, Esa enfermedad se ha las cambiada por proezas, salud, las maravillas por salvación, que esa usted hace. debilidad Sí, se ha cambiada Señor. por fuerza, Amén. esa amargura, odio, Sí, tristeza es Señor. cambiado Sí, por Señor. paz, por amor, Amén. por gozo, ese temor Amén. es cambiado por Amén, fe, Señor. por fe en Sí, el nombre de Padre Yeshua, esa bendito y riqueza, santo. todos En el esos nombre de jóvenes, Jesús. aún señores, matrimonios Sí, Señor. y padres de familia Amén. que están en la calle sin Sí, trabajo, Señor. como vagabundos, Sí, Señor. como mendigos y Restáurelos, vagabundos. Señor Santo. Señor, levántalos de lo de bar, Señor levántalos de ese Santo, en el lugar nombre del de Jesús. olvido, de lo de bar, Sí, Padre de Santo, en de el carencia, nombre de Jesús, de pobreza, ruina. de Señor, ruina. en el nombre de Yeshua, En el nombre de sácalos Jesús, abundancia, sácalos, lugares espaciosos. Amén, Padre, Señor. los que están ahí Sí, en lo de Señor, a bar, pastos verdes, como los mi que Rey estaban Santo, ahí en en el nombre de Gadarena, Jesús. Señor, en esa región de Gadarena, Sí, Rey Señor, Santo. olvidados, Amén. contaminados, sin Sí, Padre propósito, bendito y cegados, santo, en el Señor, nombre de Jesús. confundidos sus mentes, Sí, Señor cautivadas, Santo, en el Señor, nombre en el de nombre de Jesús. Yeshua, clamamos al poder de Amén, mi la Rey. sangre Sí, del Cordero, Señor. la sangre Gracias, de Yeshua, papá, porque dice en usted el lo libro, hace en el libro de perfecto. Hebreos, cuánto Sí, más la Señor. sangre Amén. del Cordero Sí, Padre bendito y limpiará santo, en vuestras el nombre de conciencias de Jesús. obras muertas Amén, para servir al Dios vivo. Sí, Señor. Que En esas el nombre de mentes, Jesús. la conciencia, la subconsciente, Sí, el subconsciente, Sí, Señor. Todo pensamiento, la Señor. memoria,
toda consciente, memoria, subconsciente, Señor. Su lengua, inconsciente, Señor pensamientos Santo, en el sean nombre de limpios Jesús. por la sangre Amén. de Yeshua y Sí, liberados, Señor. Padre, En el transformados, nombre de Cristo. Padre Santo, Así para la sea, gloria mujer. de tu nombre, Sí, Señor sanados y Santo. restaurados Amén. por el poder de la sangre Amén. de Yeshua, Amén. libres, Padre, para vivir Sí, y caminar hacia el Sí, Padre propósito, bendito y hacia más santo, allá, en el más nombre de adelante, Jesús. al propósito Ellos puedan, profético Señor que tú Santo, tienes hablar para sus cada maravillas familia, y sus para proezas, cada Señor, persona. en el nombre Sean poderoso llenos de del Cristo. Espíritu Santo. Amén, Sean Señor llenos Santo. hoy de tu Sí, Espíritu Señor Santo. Santo. Todas las personas Cumple que el nos plan y están el propósito. escuchando, mujer, Sí, Señor. hombre, varón, Amén. padre de familia, Sí, Señor. madre, Sí, hijos, Señor Santo. jóvenes, adolescentes, Amén. niños, Amén. abuelitos, bisabuelos, Sí, sean Padre. llenos Amén. del Espíritu En el Santo. nombre de Este Jesús. día, Sí, en este Señor tiempo, sean fortalecidos Oh, con sí, poder, Señor en Santo. poder en el Espíritu Sí, mi interior. Rey. Sí, Señor. Por el Espíritu y el poder del Amén. nombre de Yeshua de Nazaret, Amén. de Jesús de Nazaret, Amén. para Amén. tu honra y tu Gracias, gloria, Señor. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Amén, Santo. Padre. Bendito tu nombre, mi Rey. Pues Gracias. como le dijeron Pedro y los apóstoles a Jesús, ¿a quién iremos? Amén. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Así porque el es. Señor Jesús les hablaba directo, pero a veces Y duro. con autoridad. Con autoridad, Sí. muchas veces habló duro a los fariseos, a algunos rabinos, maestros de la ley, que a veces era como de la boca para afuera. Mucha religiosidad. Mucha religiosidad. Jesús les dijo que sus corazones estaban lejos. Dice, con sus bocas me honran, Me alaban, pero su corazón pero su está lejos de corazón mí. está lejos, ¿verdad? Jesús conocía la intención del corazón. Entonces Jesús, y cuando en una reunión que Jesús les habló al aire libre o en alguna casa, en alguna aldea, y muchos se fueron, estaba pesada la palabra y se fueron, pero y luego se quedaron nada más los discípulos y les dijo a los discípulos, si gustan ustedes también se pueden ir, les dijo a los discípulos. Y entonces Pedro, le contestó, Maestro, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie les hablaba como Jesús. Las palabras del Maestro de Jesús son espíritu y son vida. Y son vida. Amén. Entonces, si son vida, se va la enfermedad, y se va la muerte, y se va el temor. Amén. Y luego en Nehemías dice, gócense, y alégrense, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Vuestra fortaleza. Amén. Entonces vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque Él nos cuida, mis hermanos, mis hermanas, no tengamos temor, ¿verdad? Él nos cuida. Amén. Él nos va a guardar. Vamos a salir adelante. Amén. Vamos a cruzar el mar rojo. Amén. La prueba, este tiempo difícil, lo vamos a cruzar. Amén. Lo vamos a pasar con bendición y con victoria. Amén. Vamos a llegar a nuestro destino profético, a nuestro tiempo, para bendecir a otros. Amén. Y seamos valientes, ante todo valientes, porque ¿qué dice la palabra? Que solamente los valientes arrebatan el reino. Las bendiciones del reino. Amén. De Dios. Entonces, ser valientes. Amén. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel es el que va delante de nosotros. Amén. Y grabémonos eso, no estamos solos. Tenemos a un Dios todopoderoso que pelea las batallas por ti y por mí. Amén. Amén, amén. Y pues nos gozamos, Ale, es un gusto y un gozo que hayas estado con nosotros. Amén. Que pude venir. Que te pudiste venir hasta acá. Amén. Y pues bien preparada, Ale, en la palabra, ¿verdad? Y en la intercesión, y con mucho gusto y mucho ánimo, mucho amor, ella vino Amén. Hasta este lugar a compartir con ustedes en esta transmisión. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ale, muchas gracias, porque el plan de Dios para esta tarde se ha cumplido. Amén. Hecho está, y ha sido transmitida la palabra. Amén. Y ha llegado. Y se siembra en buena tierra. Así y va a dar fruto. Al 100 por uno. Amén. En el nombre de Jesús. De Nazaret, bendecimos Vamos a Ale, a seguir adelante. a su familia, a sus niños, bendecimos a cada familia Amén. Que nos escucha, los matrimonios, los niños, sus hijos, Amén. nietos, a los abuelitos,
a las familias extendidas, a todos. Amén. Bendiciones. Les bendecimos en sus trabajos, todo lo que hagan sea prosperado. Amén. Y en victoria. En el nombre Amén. de Cristo Jesús declaramos matrimonios y familias Amén. fortalecidas, Amén. bendecidas, Amén. prosperadas y Amén. cubiertas con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Las esperamos el próximo jueves. Su programa Sanidad para Todos en Radio La Siembra 96.9 FM. Dios les bendiga. Bye. Shalom. Shalom. Bye. Háblale a Adriana, a ver si está ahí. ¿Qué dice? No me